La primera vez, me admitieron en la Universidad Autónoma de Madrid y nunca lo supe. El sobre con la carta de aceptación nunca llegó a mis manos. Esperé durante la primera semana de verano, luego la segunda y después la tercera. Para julio, ya me había convencido de que había entendido mal al orientador, de que había leído mal el correo preliminar o que de alguna manera había perdido mi plaza. Lloré durante la mayor parte de aquel verano. Al final, me matriculé en un centro de formación profesional local. Era la única opción que todavía quedaba abierta. Años más tarde, Daniel Torres se emborrachó en la mesa de mi cocina y, por fin, me contó la verdad. El sobre estaba en el cajón de mi escritorio, dijo, sollozando sobre sus brazos cruzados. Tenía miedo de que si te ibas, no volverías nunca. Luego me abrazó y lo llamó amor, amor. Para entonces, esa palabra se sentía contaminada. Mi beca, mi primer año de carrera. La vida que debería haber empezado a cientos de kilómetros de aquí, aquel barrio tan pequeño. Él lo había guardado todo en un cajón, hasta que el papel amarilleó por los bordes. Cuando volví a abrir los ojos, tenía 17 años, y un mensajero estaba al final de Camaños, nuestra calle, gritando mi nombre. Sofía García. Entrega certificada para Sofía García de la Universidad Autónoma de Madrid. Me quedé paralizada detrás de la mosquitera de la puerta. Finales de junio. El calor apretaba contra la pequeña casa. La luz del sol quemaba el agrietado camino de cemento. Una cigarra zumbaba en algún lugar del arce junto al bordillo. Entonces Daniel salió de la casa de al lado. Él también tenía 17 años otra vez. Camiseta blanca e impecable, pelo húmedo, sonrisa fácil. Tenía exactamente el mismo aspecto que el chico en quien una vez había confiado todo lo importante. «Es mi novia», le dijo al mensajero, extendiendo la mano. «¿Puedo recogerlo yo?» El mensajero lo miró y luego observó el sobre acolchado. «Prefiero que firme la destinataria. Está dentro. Es tímida con estas cosas». Daniel se rió ligeramente y volvió a extender la mano. Esa mano ya me había arrebatado el futuro una vez. Esta vez no. Empujé la puerta y salí al sol. Varios vecinos ya estaban mirando desde sus porches y ventanas abiertas. La señora Romero, al otro lado de la calle. Estaba de pie, con un cuenco de judías verdes apoyado en la cadera. «Madre mía», gritó. «Sofía ha entrado en la Autónoma». Daniel se giró. Por un brevísimo segundo, su rostro se quedó inmóvil. En mi primera vida, no me habría dado cuenta. Esta vez, lo vi todo. Saqué mi teléfono y empecé un video en directo. Mi propia cara apareció primero en la pantalla. Giré la cámara hacia el mensajero. «Es un gran día», dije alegremente. «Quiero una prueba de que no me lo he imaginado». La mano de Daniel se detuvo en el aire. El mensajero se enderezó un poco al ver el teléfono. «¿Eres Sofía García?» «Sí. Puedo ver tu DNI». Se lo entregué, con cuidado de mantener el carné fuera del encuadre de la cámara. El video capturó la etiqueta de seguimiento, mi nombre, el remite de la Universidad Autónoma de Madrid y la mano de Daniel cayendo lentamente a su costado. Unos cuantos compañeros de clase se unieron a la retransmisión. «Sofía, ya está aquí. Enséñanos el sobre». «Espera, ¿ese es Daniel?». Firmé en el dispositivo del mensajero. El sobre aterrizó en mis manos con un peso que casi me hizo flaquear las rodillas. «Enhorabuena», dijo el mensajero. «Es una buena universidad. Gracias». Daniel se recuperó rápidamente. Siempre lo hacía. «Felicidades, Sofía», dijo, sonriendo, como si nada extraño hubiera pasado. «Sabía que lo conseguirías». «Gracias». La señora Romero se acercó, prácticamente vibrando de curiosidad. «Ábrelo. Vamos, déjanos ver». La primera vez, ella había sido una de las primeras en decirme que probablemente había malinterpretado mi estado de admisión. «Universidades como la Autónoma no aceptan a muchos chicos de por aquí», había dicho. «Quizá te hiciste demasiadas ilusiones».
Más tarde, cuando me matriculé en el centro local, me había dado una palmadita en el hombro y me había dicho que quizá quedarse cerca de casa era lo mejor. Ahora quería un asiento en primera fila. De acuerdo. Abrí el paquete frente a la cámara. Dentro había una gruesa carpeta roja con el escudo de la Autónoma. Mi nombre estaba impreso en la carta de bienvenida. Debajo estaba la citación de mi ayuda económica, la información de la orientación y las instrucciones para activar mi portal de estudiante. Durante unos segundos, la calle quedó extrañamente en silencio. Luego, los comentarios en mi directo explotaron. No puede ser. Y con beca completa. Sofía, lo has logrado. Sostuve la carta frente a la cámara. Aceptada. Paquete recibido en persona. A mi lado, Daniel apretó los dedos contra la costura de sus vaqueros. También vi eso. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Quizá no deberías enseñar nada con tu número de estudiante. Preocupación. Siempre preocupación. Ya lo he tapado. Estudió. ¿Por qué estás haciendo un directo de repente? Porque estoy feliz. Apreté la carpeta contra mi pecho. Quiero recordar esto exactamente. Él sonrió, pero la expresión no le llegó a los ojos. En cuanto volví a entrar, cerré la puerta con llave. Daniel llamó 2 veces, casi de inmediato. Sofía, abre. Te ayudaré con los papeles de la matrícula. No respondí todavía. Primero, fotografié cada página. La carta de aceptación, la concesión de la beca, la etiqueta del mensajero, el número de seguimiento, mi recibo de entrega firmado. Luego guardé copias en la nube. Se las envié por correo a mi madre, a mi tía, a mi orientador del instituto y a la oficina de admisiones de la Autónoma. Solo después de que todo existiera en al menos 3 lugares, abrí la puerta. Daniel estaba allí con una botella de cristal de refresco de naranja. Tu favorito. Lo había sido una vez. No, gracias. Miró la carpeta en mis brazos. Estás protegiendo eso como si fuera oro. Más o menos. La deslicé dentro de un portadocumentos con cremallera. Mi casa era tan pequeña que 2 personas podían oír cada movimiento. Mi madre trabajaba fuera la mayoría de las semanas en una fábrica. Yo solía quedarme sola. Daniel se había criado en la casa de al lado. Me había cambiado bombillas, arreglado un grifo que goteaba, traído sacos de arroz de 20 kilos del supermercado y recordado los formularios del instituto cuando se me olvidaban. Cada favor le hacía parecer fiable. Así es como había aprendido a entregarle cosas importantes sin pensar. Se sentó en la vieja silla de madera junto a la ventana. ¿Dónde vas a guardar el sobre? En un archivador con llave. Esa cerradura apenas funciona. Voy a comprar una nueva. Su boca se torció. Sofía, ¿qué te pasa hoy? Nada. Has estado actuando como si fuera a robarte. Le sostuve la mirada. Él se rió primero, pero el sonido fue demasiado forzado. Sabes que llevo guardando tus cosas importantes desde el instituto. ¿Recuerdas cuando perdiste tu tarjeta de admisión para el examen? Lo recordaba. La había encontrado, la había llevado al instituto y se había convertido en el héroe del barrio durante una semana entera. Después de eso, cada vez que tenía un papel importante, mi primer instinto era dárselo a Daniel. En mi primera vida, debió saber exactamente lo fácil que sería quedarse con el sobre de la universidad. Era más joven entonces, dije. Algo en su expresión se enfrió. Supongo que entrar en la Autónoma cambia las cosas rápido. Ni siquiera me he matriculado aún, pero te vas a ir. La palabra se le escapó antes de que pudiera suavizarla. Se quedó en silencio. Yo también. Finalmente pregunté, ¿no tenías una clase de verano hoy? La he saltado. Quería estar aquí cuando llegara tu sobre. Qué detallista. La distancia en mi tono le molestó más de lo que lo habría hecho el enfado. No tenemos por qué hablar como extraños. Miré hacia abajo y guardé la repetición del directo, otra carpeta. Su voz bajó.
La autónoma está lejos. Sé que estarás sola. La universidad pone autobuses desde el aeropuerto y la estación durante la mudanza. Eso es solo para la mudanza. ¿Y después? Confías en la gente demasiado fácilmente. Una gran ciudad puede devorar a alguien como tú. La primera vez, después de que mi aceptación desapareciera, había dicho casi lo mismo. Quizá quedarse aquí era más seguro. Quizá yo no estaba hecha para una ciudad llena de extraños. Quizá había buenas universidades más cerca de casa. Quizá la vida que perdí fue en realidad una bendición. Le había creído porque pensaba que el miedo era lo mismo que el cuidado. Si cometo errores, dije, aprenderé de ellos. Él frunció el ceño. No deberías jugar con tu futuro. Ir a la universidad no es jugar con mi futuro. Sus labios se separaron. ¿Sabes qué? No me refiero a eso. Lo sabía. Ese era el problema. Se quedó otros 10 minutos esperando a que lo necesitara. No lo hice. En la puerta. Lo intentó una vez más. Necesitas copias de todo eso, ¿verdad? Mañana. Te llevo. Voy a ir esta tarde. ¿Sola? Sí. Su sonrisa era forzada. Vale, ve sola. Después de que se fuera, puse el sobre original en una caja de seguridad de metal. La cerré con llave y pasé la diminuta llave por una cadena alrededor de mi cuello. En la copistería, mantuve cada documento a la vista. Cuando el dependiente cogió mi DNI y lo puso junto al escáner, puse mi mano sobre él. Pasaré yo misma las páginas. Levantó las cejas y luego sonrió. Precavida, chica. He aprendido. Para cuando llegué a casa, Daniel me había enviado 14 mensajes. ¿Has hecho las copias? ¿Por qué no me llamaste? Solo intentaba ayudar. ¿En serio vas a empezar a separarlo todo entre nosotros solo porque has entrado en una universidad mejor? Hice capturas de pantalla y las guardé en una carpeta llamada Daniel. Esa noche, mi tía llamó. La autónoma es una oportunidad increíble, empezó, lo que significaba que venía una advertencia. Pero el coste de vida es alto. Tu madre ya trabaja hasta la extenuación. ¿Puedes permitírtelo? Tenía la página de la ayuda financiera abierta antes de que terminara. Cumplo los requisitos para la beca por necesidad económica, el programa de trabajo en el campus y un plan de matrícula aplazada. Mi otra beca cubre la mayor parte del resto. Todavía eres muy joven. Ir tan lejos sola. Aquí también hay buenas universidades. Se oyeron pasos fuera de mi ventana. Miré hacia arriba. Daniel estaba junto a la verja con una bolsa de fruta en una mano. Mi tía continuó. Daniel dice que no, intenta detenerte. Solo le preocupa que lo pases mal allí. Os habéis criado juntos. Te conoce mejor que nadie. Él no te haría daño. Fuera. Daniel levantó la vista hacia mi ventana y me dedicó una pequeña y paciente sonrisa. Le envié a mi tía 4 documentos por correo. Ayuda financiera, condiciones, la beca, elegibilidad para el trabajo en el campus y apoyo de emergencia para estudiantes. Léelos primero, le dije. Ella suspiró. ¿Desde cuándo te has vuelto tan terca? Desde que aprendí cuáles son las opciones. Más tarde esa noche, mamá llamó desde la fábrica. La maquinaria retumbaba de fondo. Sonaba agotada. Se lo expliqué todo. Hizo una pregunta. ¿Quieres ir? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí. Hubo una pausa, luego el ruido de algo metálico en su lado. Entonces ve. Ya resolveremos lo del dinero. Puedo trabajar en el campus. Puedo pedir un préstamo para lo que no cubra la beca. Tu trabajo es llegar allí y estudiar. Su voz se suavizó. Mándame una foto de la carta. Lo hice. Unos minutos después, envió un mensaje de voz. Las máquinas rugían detrás de ella. Debió de meterse en un pasillo o un almacén porque su voz llegó baja y cálida. Mi niña ha entrado en la autónoma. Estoy tan orgullosa de ti. Lo escuché 5 veces. Fuera. Daniel esperó. Otros 20 minutos antes de rendirse.
Sus últimos mensajes de esa noche decían: tu tía dice que estás siendo terca. No intento forzarte. Tengo miedo de que te arrepientas de irte. Si te estoy molestando, pararé. Cada frase le dejaba una salida. Ese era el don de Daniel. Nunca apretaba la soga lo suficientemente rápido como para que notaras que la tenías alrededor del cuello. Al día siguiente, Daniel vino como si nada hubiera pasado. Mi madre hace la cena esta noche, dijo. Quiere celebrarlo contigo. La señora Torres había preparado comida para el doble de personas que había en la mesa. Me abrazó cuando entré y anunció que tener una estudiante de la Autónoma en su calle hacía que todos quedaran bien. Luego, antes de que hubiera dado 3 bocados, empezaron las advertencias. Es que está tan lejos, dijo mientras me servía sopa en el cuenco. Una chica, joven sola en una ciudad enorme. Yo no dormiría. Olivia, la prima de Daniel, se rió desde el otro lado de la mesa. Sofía es demasiado buena. Alguien las estafará en la primera semana. La señora Torres le dedicó a Olivia un ceño de reproche simbólico. Pero estaba sonriendo. El señor Torres cortó su pollo y habló en el tono que usan los adultos cuando creen que una decisión ya ha sido tomada por ti. El prestigio no lo es todo. Hay universidades sólidas en esta región. Si el ambiente no es el adecuado para un chaval, el nombre en el diploma no importa. Miré alrededor de la mesa. Todos estaban planeando mi vida otra vez. En mi primera vida, cuando el sobre nunca llegó. Estas mismas personas me habían dicho que aceptara la realidad. Cuando terminé en el centro de formación profesional, me dijeron que no me amargara, persiguiendo lo que no estaba destinado para mí. Y años más tarde, cuando la confesión de Daniel finalmente salió a la luz, la señora Torres había llorado y dicho: te quería demasiado. Lo que hizo estuvo mal, pero lo hizo con buena intención. Como si hubiera perdido una tarjeta de cumpleaños en lugar de años de mi vida. Dejé la cuchara. La universidad tiene un autobús oficial para la mudanza. Voy a ir sola. La sonrisa de la señora Torres se tensó. ¿Por qué complicar las cosas? Daniel puede llevarte. La universidad ya se encarga. Olivia ladeó la cabeza. Supongo que los estudiantes de la Autónoma ya no necesitan a la gente de pueblo. Daniel la miró con el ceño fruncido. Para allá, me defendió, con sus palabras, mientras observaba mi cara en busca de una reacción. Me limpié la boca con la servilleta. Tengo que terminar los formularios de matrícula. Gracias por la cena. La señora Torres parpadeó. ¿Ya te vas? He comido suficiente. Daniel me siguió fuera. La calle estaba más oscura que la carretera principal, iluminada por 2 farolas viejas y el brillo de las ventanas de los salones. Caminó a mi lado en silencio hasta que llegamos a mí. Fercha, has avergonzado a mi madre esta noche. Me detuve. Dije que iba a la universidad por mi cuenta. Ella intentaba ayudar. Lo sé. Me estudió. ¿Eres así de fría con todo el que intenta ayudarte ahora? Le miré. Si la ayuda requiere tomar mis decisiones por mí, no la quiero. Algo cambió detrás de sus ojos. Luego sonrió como si estuviera consintiendo a una niña. Estás abrumada. No voy a discutir contigo. Acercó la mano para tocarme el pelo. Di un paso atrás. Su mano se cerró en el aire. Por primera vez, la calidez desapareció su rostro por completo. Un perro ladró en algún lugar de la calle. Ninguno de los dos dijo buenas noches. Durante la semana siguiente, la Autónoma envió recordatorios para nuevos estudiantes casi todos los días. Alojamiento, formularios de salud, verificación de ayuda económica, orientación, matrícula, una foto para el carné de estudiante. Hice una lista de tareas y me encargué de cada punto yo misma. Cada documento fue fotografiado. Cada correo, importante, fue a una carpeta separada. Cada inicio de sesión recibió una contraseña única. Daniel seguía apareciendo. A veces con fruta, a veces con carpetas que decía que serían útiles.
A veces, sin ninguna excusa más allá de estaba por aquí. Dije que no a todo. Su paciencia se agotaba día a día. Una tarde, mientras hacía las maletas, apareció con una maleta nueva. Era azul pálido, rígida, y lo suficientemente cara para que antes me hubiera sentido culpable al rechazarla. La tuya se está cayendo a trozos, dijo. Toma esta, la mía todavía funciona. Hizo rodar la maleta por el suelo de mi habitación de todos modos. Deja de rechazar todo lo que hago. Costó demasiado. Eres mi novia. Se me permite comprarte algo. Mis manos se detuvieron sobre una pila de camisetas dobladas. Las coloqué en mi vieja maleta. Daniel, no estoy pensando en nuestra relación ahora mismo. Su rostro cambió al instante. ¿Qué significa eso? Significa que me estoy preparando para ir a la universidad. ¿Y qué pasa con nosotros cuando te vayas? Ya hablaremos. Soltó una risa corta y sin humor. Más tarde. Así que ya estoy por detrás de la autónoma en tu lista de prioridades. Levanté la vista. ¿Por qué necesitas que te comparen con mi educación? Eso lo detuvo. Cogí mis llaves. Necesito comprar algunas cosas. Se puso en el umbral de la puerta. Voy contigo. No. Otra vez con el no. Su mandíbula se tensó desde el día en que llegó ese sobre. Me has estado evitando. ¿Te estás arrepintiendo de estar conmigo? Sus ojos se enrojecieron, casi a la orden. En mi primera vida, esos ojos habían sido suficientes para hacerme pedir perdón por casi cualquier cosa. Esta vez pregunté, ¿por qué intentaste coger mi sobre de aceptación? Su expresión se vació. ¿Qué? El mensajero dijo mi nombre. ¿Por qué lo cogiste? ¿Tú antes de que yo saliera? Ya te lo he dicho. Eres mi novia. Estaba ayudando. El mensajero preguntó por mí. ¿En serio? ¿Estás llevando la cuenta por algo así? Pasé por su lado. Llego tarde. Esa noche, inicié sesión en mi cuenta de solicitante de la autónoma para confirmar mis papeles de alojamiento. Un aviso de seguridad apareció en la parte superior de la página. Nuevo inicio de sesión detectado. La hora era las 15:17. La ubicación del dispositivo era nuestra ciudad. A las 15:17, Daniel había estado en mi habitación con la maleta azul. Mis dedos quedaron fríos sobre el ratón. La primera vez se llevó el sobre físico. Esta vez, como no pudo alcanzar el papel. Alguien había ido a por la cuenta. No le llamé. No salí corriendo. Hice capturas de pantalla. Luego cambié la contraseña, cambié el correo de recuperación, activé la autenticación de 2 factores. Cerré todas las sesiones activas y llamé a admisiones de la autónoma. Respondió una mujer llamada señora Rivera. Le expliqué el inicio de sesión no autorizado sin nombrar a Daniel como el culpable, porque aún no podía probar que el dispositivo era suyo. Verificó mi identidad y revisó la cuenta. No veo ninguna solicitud de retirada, aplazamiento o cambio en el estado de matrícula, dijo. Tu oferta está aceptada y tu registro de orientación está activo. Mis hombros se relajaron una fracción. ¿Puede poner una nota en mi cuenta? Que cualquier cambio en la matrícula deba ser verificado directamente conmigo. Ningún tercero, aunque conozcan mi información personal. Por supuesto, también marcaré el incidente de seguridad y te enviaré un correo de confirmación. Gracias. Escribí una breve declaración del incidente y adjunté las capturas de pantalla. Unos minutos después de enviarlo, Daniel me escribió. ¿Te asusté? ¿Antes? No debería haber presionado. Es que me aterra que te vayas tan lejos. Sophie, por favor no me ignores. Puse el teléfono boca abajo. En mi mente, vi el cajón de su viejo escritorio de mi primera vida. La carpeta de aceptación yacía dentro, descolorida y polvorienta. A la mañana siguiente, fui a una tienda de fotografía e impresión junto a la comisaría de policía. Me hice fotos de carné, escaneé todos los documentos restantes y sellé copias en papel en sobres etiquetados.
La dueña de la tienda me observó organizarlo todo. ¿Vas a la universidad o te preparas para un juicio? Ambos requieren papeleo. Ella se rió. Luego vio el logo de la Autónoma. Esa es una universidad seria. Bien por ti. Mantén tus originales cerca. Algo en su tono me hizo levantar la vista. Recortó el borde de una fotografía y dijo: la madrastra de mi hija escondió un documento de matrícula hace años. La universidad nos llamó antes de la fecha límite. Gracias a Dios. La gente puede ser más extraña que los ladrones cuando creen que son dueños de tus decisiones. Cogí el sobre que me entregó. Gracias. Sal ahí fuera, dijo, y no dejes que nadie te haga sentir culpable por volver antes de que estés lista. Daniel estaba esperando junto a la calle cuando regresé. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. ¿Dónde estabas tan temprano? ¿Haciéndome unas fotos? Miró el sobre. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Necesitabas fotos tú también? No tuvo respuesta para eso. La señora Romero pasó por allí con las compras. Daniel, la vigilas como un agente de la condicional, bromeó. Sofía se va y sin universidad. Puede hacerse una foto sin permiso. Su sonrisa se tensó. Tiene razón, señora Romero, me señaló. Vi tu video de la entrega. Chica, lista. Los documentos importantes deben ir directamente a la persona a la que pertenecen. Imagina perder ese sobre. Casi me reí. En mi primera vida, los cotilleos de la señora Romero me habían herido 100 veces. Ahora, sin saberlo, se había convertido en un clavo más en el muro entre Daniel y yo. Caminamos juntos el resto de la calle. Daniel bajó la voz. Publicaste el directo. Guardé una versión corta. ¿Por qué? Es un recuerdo, observó mi cara. Me muestra intentando coger el sobre. Me detuve. ¿Te molesta? Su respuesta llegó demasiado rápido. ¿Por qué iba a hacerlo? Simplemente no quiero que la gente le dé un significado extraño. Nadie lo ha hecho. Porque en el video nunca llegó a tocar el sobre. Su intención vivía en el espacio entre su mano abierta y el mensajero. Él sabía lo que había querido hacer. Yo también lo sabía. Esa tarde, edité la grabación a 1 minuto. El mensajero decía mi nombre. Daniel extendía la mano. Yo salía por la puerta con el teléfono ya grabando. Mostraba el DNI fuera de cámara. Firmaba. El mensajero me entregaba el sobre. Lo abría. La carta de aceptación llenaba la pantalla. Titulé el video. Mi sobre de aceptación de la Autónoma por fin ha llegado. Mi orientador fue el primero en comentar. Entrega personal. A salvo en tus manos. Próxima parada. Un mundo mucho más grande. Fijé el comentario. A Daniel no le gustó la publicación. Horas más tarde, me escribió. Últimamente, todo lo que haces parece que intentas protegerte de mí. Respondí. Le estás dando demasiadas vueltas. Entonces borra el video. No respondí. 30 segundos. Después, llegó otro mensaje. Olvídalo. Quédatelo si te hace feliz. Sonaba a rendición. Se sentía como una advertencia. También guardé eso. En los últimos días antes de la mudanza, Daniel empezó a decirles a amigos comunes que yo había cambiado. No, directamente. Claro. Nunca dijo, Sofía cree que ahora es demasiado buena para nosotros. En cambio, escribía cosas como, está bajo mucho estrés. Intentad no tomaros a mal si desaparece. Nuestro amigo Lucas bromeó en el chat de grupo. Daniel prácticamente necesita una cita para ver a su propia novia ahora. Alguien más respondió. Eso es lo que pasa cuando la gente entra en universidades de élite. Daniel esperó casi 1 hora antes de responder. No digáis eso. Simplemente está ocupada preparándose. Al instante, 2 personas lo elogiaron por ser paciente conmigo. No discutí. Publiqué la lista oficial de preparativos de la Autónoma con el pie de foto. Semana de papeleo. Si desaparezco, es por esto. Mi orientador le dio a me gusta
Varios compañeros de clase me desearon suerte. Las bromas murieron solas. Daniel me envió un mensaje privado. Nunca he dicho nada malo de ti, respondí. Lo sé. Ya ni siquiera estás enfadada. Guardé el teléfono. La mañana que me fui, el sol no había salido del todo. Mamá había vuelto de la fábrica durante la noche. Tenía los ojos rojos por el agotamiento, pero estaba en la cocina cociendo huevos y metiendo aperitivos en una bolsa. Come por el camino. La abracé. Te llamaré cuando llegue. Me abrazó con fuerza un segundo más de lo habitual. No te saltes comida solo para ahorrar dinero. Al final de la calle, Daniel esperaba junto al coche de su padre. La señora Torres estaba con él, sosteniendo una bolsa de fruta. Sofía, dijo, forzando alegría en su voz. Daniel quiere llevarte a la estación. He venido a despedirte. Ya tengo quien me lleve. Ella suspiró. ¿Por qué hacerlo todo tan formal? Apenas ha dormido esta noche. Preocupado por ti. Daniel dio un paso adelante. Tenía los ojos rojos. Solo déjame llevarte a la estación. No te estoy impidiendo que te vayas. Los vecinos habían empezado a aparecer en los porches de nuevo. La señora Romero se apoyaba en el marco de su puerta con una taza de café. Deja que el chico se despida, gritó. Está pegado a ella desde el parvulario. Daniel dio un paso más. No te pido nada más. Le miré. En mi primera vida, tampoco me había pedido que me quedara. Simplemente había eliminado el camino. Agarré el asa de mi vieja maleta. Me lleva mi orientadora. El color desapareció de su rostro. Un coche, pequeño, giró en la calle. La señorita Sanz, mi orientadora del instituto, saludó desde detrás del volante. Se había ofrecido a llevarme porque ya había quedado con otro exalumno cerca de la estación. Daniel me miró fijamente. ¿Le has preguntado a una profesora? Se ofreció ella. La señorita Sanz salió y abrió el maletero. Buenos días. Sofía, ¿tienes tu DNI, el sobre de admisión, los formularios de ayuda económica? Toqué la bandolera contra mi pecho. Todo aquí. Perfecto. No perdamos ese tren. La señora Torres abrió la boca, pero la señorita Sanz ya estaba metiendo mi maleta en el maletero. Daniel se quedó inmóvil. Mientras me subía al asiento del copiloto, siguió el coche durante 2 pasos. Sofía, me giré. Estaba de pie bajo la farola, con los hombros rígidos. Llámame cuando llegues. No lo prometí. La calle desapareció detrás de nosotros. En la estación, la señorita Sanz acompañó hasta la entrada de seguridad y me dio una botella de agua. La primera semana te parecerá enorme, dijo. Eso es normal. No confundas lo desconocido con lo incorrecto. Asentí. Ella sonrió. Vi tu video de aceptación 3 veces. Parpadeé. ¿Por qué? Porque me gustó verte recoger tus propios papeles. Me apretó el hombro. Las cosas importantes pertenecen a tus propias manos. Recuérdalo. Cuando el tren finalmente se marchó, nuestra ciudad se deslizó hacia atrás tras el cristal. Mi teléfono vibró. Daniel había enviado una foto de mi porche delantero vacío. Realmente te has ido. Luego otro mensaje. Solo tengo miedo de que no mires atrás. Puse el teléfono en silencio. La carpeta de aceptación descansaba dentro de la bolsa, contra mis costillas. Por primera vez en 2 vidas, me dirigía hacia la vida impresa en ella. La autónoma era más ruidosa de lo que había imaginado. La estación se vaciaba en un río de gente, maletas con ruedas, padres gritando direcciones, coches de VTC, avanzando lentamente por el bordillo. Un grupo de estudiantes voluntarios sostenía carteles brillantes sobre la multitud. Autobús para nuevos estudiantes de la autónoma. Encontré la cola, subí al autobús con otros 20 novatos. Torres de cristal pasaban por la ventana. Las calles se ensanchaban, luego se dividían en barrios que solo había visto en mapas. Mi estómago se encogía con cada giro desconocido. En mi primera vida, Daniel habría llamado a ese sentimiento una prueba.
¿Ves? No, perteneces a ese lugar. Esta vez, dejé que el miedo existiera sin obedecerlo. En el centro de matriculación, los estudiantes llenaban cada fila de mesas provisionales. Algunos tenían padres que llevaban carpetas. Algunos llegaban en grupos. Otros parecían tan perdidos como yo. Hice cola sola. Cuando llamaron mi número, me senté frente a una voluntaria de último año llamada Laura y les entregué mis documentos de ayuda. Los hojeó. Vienes preparada. Tenía miedo de que se me olvidara algo. No te falta nada. Tu beca está confirmada. El trabajo en el campus está aprobado. Y el resto está cubierto por tu paquete de ayuda estudiantil. Me entregó un recibo sellado. La residencia es el edificio 7. El transporte del campus moverá el equipaje pesado, así que no intentes llevarlo todo tú. Le di las gracias y salí. Tenía el cuello húmedo de sudor. Mi teléfono mostraba un muro de mensajes de Daniel. ¿Has llegado? ¿Estás perdida? ¿Sabes dónde está tu residencia? Puedo buscar el mapa del campus. Sofía, por favor, contéstame. Escribí una frase. Ya me he registrado. Todo bien. Llamó de inmediato. Rechacé la llamada. Aún estoy con la mudanza. No puedo hablar. Tras una larga pausa respondió. Vale. Mis compañeras de cuarto ya estaban deshaciendo las maletas cuando llegué a la habitación. Elena Álvarez, que vivía en la ciudad, hablaba rápido y había etiquetado cada caja de almacenamiento que poseía. Irene Martín era de un pueblo de montaña a varias horas al norte. Me saludó cogiendo un extremo de mi maleta sin preguntar. ¿No ha venido tu familia? Mi orientadora me trajo a la estación. Irene asintió, impresionada. Independiente. Lo respeto. Elena se asomó desde la cama, alta. Respétala luego. ¿Alguien tiene tijeras? Este cubrecolchón está envuelto, como una prueba en un caso de asesinato. Le di unas tijeras pequeñas de mi organizador de escritorio. Juntó ambas manos dramáticamente. Mi heroína. Me reí. Esa noche, después de poner las sábanas en la cama y de que la habitación finalmente pareciera habitable, saqué la carpeta de aceptación de mi bolsa. La puse en el escritorio junto a la llave de mi nueva habitación y le saqué una foto. Mudanza completada, escribí en la publicación. A compañeros y profesores les gustó. A Daniel no. En su lugar me escribió por privado. Ahora publicas cosas antes incluso de decírmelo a mí. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. En casa, había intentado meterse en mi vida con sus manos. Ahora podía hacerlo a través de una pantalla. Di la vuelta al teléfono y me fui a dormir. El primer mes fue duro. Las clases iban más rápido que cualquier cosa en mi instituto. Los estudiantes levantaban la mano y hablaban como si hubieran nacido sabiendo cómo funcionaban los seminarios. Las ferias de asociaciones cubrían la plaza principal. Los comedores estaban abarrotados. 2 veces me subí al autobús equivocado del campus y terminé a 10 minutos de donde quería estar. Durante mi primera presentación en grupo, la voz me tembló tanto que tuve que empezar de nuevo mi primera frase. Esa noche, tomé el camino largo de vuelta a la residencia y me senté junto al lago. El viento fresco ondulaba la superficie. Hice una lista en mi aplicación de notas. Leer el capítulo de nuevo. Preguntar al profesor sobre el problema. Visitar el centro de oratoria. Ver la grabación de la clase. Daniel llamó. Casi lo ignoré, pero contesté. ¿Por qué sigues fuera?, preguntó de inmediato. Miré la torre del reloj del campus. Estoy paseando. ¿A estas horas? Son las 9:30. Las grandes ciudades no son seguras de noche. Estoy en el campus. El campus no es mágico. Siempre asumes que la gente tiene buenas intenciones. El lago reflejaba la luz amarilla de las farolas del camino. De repente me sentí muy cansada. Daniel, ¿quieres que me vaya bien aquí? Silencio. Claro que sí. Entonces, ¿por qué cada conversación contigo suena como una predicción de que algo terrible está a punto de pasarme?
respiración se entrecortó. Estoy preocupado. Eso es todo. Lo sé. Terminé la llamada. Después de eso, dejé de darle detalles. Ni horarios de clase, ni ubicación diaria, ni lista de amigos, ni descripciones de lo que me resultaba difícil. Si preguntaba qué tal la universidad, decía bien. Si preguntaba dónde estaba, decía ocupada. Sí, quería mi horario para planificar llamadas. Ignoraba la petición. Sus mensajes se hicieron más largos. La autónoma te cambiará. La distancia cambia a la gente. Ahora tienes todos esos nuevos amigos. Siento que estoy viéndote desaparecer. Guardé cada mensaje y dediqué mi tiempo a cosas que realmente construían mi vida. Fui a tutorías. Me uní a un grupo de estudio. Solicité trabajo en el campus. Cuando la biblioteca publicó una vacante para asistente de circulación por la tarde, Elena me la envió. Querías un trabajo en el campus, ¿no? Mejor que trabajar fuera hasta tarde. Hice la entrevista y conseguí el puesto. El primer sueldo fue pequeño. Aún así, me senté en las escaleras de la biblioteca durante casi 5 minutos mirando el ingreso en mi cuenta. El alquiler y la matrícula estaban cubiertos por las ayudas. Mi plan de comidas era básico, pero suficiente. Ese sueldo significaba pasta de dientes, cuadernos, guantes de invierno, quizá un billete de tren a casa. ¿Podía sobrevivir aquí? No, porque Daniel lo permitiera. No porque nadie me rescatara, sino porque había sistemas que podía usar, gente a la que podía preguntar y trabajo que podía hacer. Daniel vino a la Autónoma en noviembre. Acababa de salir de una reunión de una asociación de estudiantes con una carpeta bajo el brazo cuando lo vi de pie al pie del edificio de humanidades. Sofía. Me detuve. Parecía más delgado. El viento le había puesto la cara pálida, por primera vez que yo recordara. No parecía completamente seguro de que acudiría a su llamada. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Sus ojos se desviaron hacia Elena e Irene detrás de mí. Elena se acercó. ¿Un amigo? Alguien con quien me crié. Daniel se estremeció. Alguien con quien te criaste. Las cejas de Irene se levantaron. ¿Cogeremos una mesa para cenar?, dijo. Escríbenos. Arrastró a Elena hacia el comedor. No fueron muy lejos. Las vi detenerse junto a una fila de árboles a 50 metros de distancia. Daniel también se dio cuenta. Ahora tienes gente haciendo guardia. Son mis compañeras de cuarto. Soltó una pequeña risa amarga. Claro. Miró la carpeta. ¿Proyecto de la asociación? Sí. Pareces diferente. Lo soy. La respuesta fue más dura de lo que esperaba. Sus ojos se enrojecieron. ¿Planeabas dejarme todo este tiempo? Miré. A la hora. Tengo que estar en un sitio. Me agarró la muñeca. Sofía. Miré su mano. Me soltó lentamente. Tengo miedo, dijo. ¿De qué? Su rostro se contrajo. De que vinieras aquí y te dieras cuenta de que todo en casa es pequeño. De que conocerás a gente más inteligente que yo, más rica que yo, más interesante que yo. Y de repente, yo no importaré. Ahí estaba. La verdad, bajo cada advertencia. No miedo por mí. Miedo de lo que mi libertad significaría para él. En mi primera vida, borracho en la mesa de nuestra cocina, había dicho lo mismo con otras palabras. Tenía miedo de que te fueras y nunca miraras atrás. Había metido ese miedo en un cajón con mi carta de aceptación. Tener miedo de perder a alguien, dije, no te da derecho a quedarte con su sobre de admisión. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? El día que llegó, intentaste cogerlo. Su garganta se movió. Estaba ayudando. Y el acceso no autorizado a mi portal de solicitante. Algo brilló en sus ojos. Diminuto, pero estaba ahí. No sé de qué estás hablando. Abrí mi teléfono. Primero, el video de la entrega. Luego la alerta de seguridad.
Luego el correo de la oficina de admisiones confirmando la alerta en la cuenta. Sostuve la pantalla entre nosotros. Su color se desvanecía con cada imagen. Estuviste reuniendo pruebas contra mí desde el principio. Estaba protegiendo mi matrícula. Porque pensabas que te la sabotearía. Hiciste cosas que merecían ser documentadas. No cogí el sobre porque salí con una cámara, grabando. Me miró fijamente. ¿Así que crees que si no hubieras hecho eso, lo habría robado? No dije nada. La respuesta ya se estaba dibujando en su rostro. Sabía lo que había querido. Sabía lo cerca que había estado. Retrocedió y se rió una vez, de forma quebrada. Realmente no has confiado en mí desde ese día. Bloqueé mi teléfono. No me contactes más. Si intentas acceder a mis cuentas de nuevo o apareces sin ser invitado, lo denunciaré a la universidad y a la policía. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Me estás amenazando con que me arresten? Te estoy diciendo cuál es el límite. Las lágrimas rodaron por su cara. Sofía, te quiero. Te quiero tanto que me asusta. Las palabras me revolvieron el estómago. Tu versión del amor hace mi vida más pequeña. Hasta que encaja en el espacio que puedes controlar. Dejó de respirar por un segundo. Irene se acercó desde los árboles. Sofía, el profesor Ellison te está buscando. No había ningún profesor Ellison buscándome. Yo lo sabía. Irene lo sabía. Daniel probablemente también lo sabía. Ya voy, dije. Caminamos hacia el edificio. Antes de entrar, miré hacia atrás una vez. Daniel estaba exactamente donde lo había dejado. Tenía la cabeza inclinada. Se miraba sus propias manos. Quizá por primera vez, entendió que una de ellas casi se había cerrado sobre algo que nunca fue suyo. Después de eso, se desmoronó a distancia. Largos mensajes llegaban cada pocos días. Me recordaba cuando volvíamos juntos a casa desde primaria. La noche que se fue la luz y trajo una linterna. La vez que me puse enferma antes de un examen y recorrió la ciudad en bicicleta para comprar medicinas. El baile del instituto donde esperó fuera porque a mí me daba demasiada vergüenza entrar sola. Cada recuerdo terminaba en el mismo lugar. Solo tenía miedo de perderte. Nunca respondí. Para los finales, había sacado la mejor nota en una de mis asignaturas. Recibido mi primera beca al mérito y sido recomendada para un concurso de investigación estudiantil. Mi vida estaba finalmente demasiado llena como para organizarla en torno al arrepentimiento de Daniel. Una tarde, mientras colocaba libros en el trabajo, apareció otro mensaje. He vuelto a ver tu video de aceptación. Te juro que solo quería llevarte el sobre dentro. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera salido grabando. Me quedé mirando esa última frase. Luego deslicé un libro en su sitio y enderecé la fila. Sin respuesta. Las vacaciones de invierno me trajeron de vuelta a las mismas calles. Pero yo no era la misma chica que las había dejado. La calle parecía más estrecha de lo que recordaba. Las casas también parecían más pequeñas. Había ido a la comisaría esa mañana para solicitar un certificado de identidad para una solicitud de beca. Al salir, casi me choco con la señora Torres. Llevaba 2 bolsas de la compra y se iluminó en cuanto me vio. Sofía, estás en casa. Daniel habla de ti constantemente. Dice que estás tan ocupada en la autónoma que apenas tienes tiempo para él. Me detuve en la acera. Señora Torres, Daniel y yo ya no estamos juntos. Su sonrisa se congeló. No digas esas cosas por una pelea. No fue una pelea. Su expresión se agudizó. Sofía, no dejes que una universidad de lujo te haga olvidar quién estaba ahí antes de que entraras. Todo el mundo en este barrio sabe lo bueno que ha sido Daniel contigo. La señora Romero eligió ese preciso momento para doblar la esquina. ¿Qué está pasando? La señora Torres le dedicó una sonrisa tensa. Nada. Cosas de críos y sus relaciones. Miré directamente a la madre de Daniel. No se lo ha contado. Ella dudó. ¿Contarme qué? Alguien accedió a mi cuenta de misiones de la autónoma
sin permiso mientras Daniel estaba en mi casa. La señora Romero dejó de caminar. ¿Cuenta de admisiones? Abrí la captura de pantalla en mi teléfono. El sistema de matriculación de la universidad. Tuve que cambiar mi contraseña, activar la autenticación de 2 factores y pedir a la universidad que marcara la cuenta. El rostro de la señora Torres se quedó sin color. Debe haber algún error. Quizá Daniel sepa si lo hay. Los ojos de la señora Romero se abrieron de par en par. Espera, ¿no fue él también el que intentó quitarle el sobre de aceptación al mensajero? Yo vi ese vídeo. La señora Torres se volvió hacia ella. Estaba ayudando. Yo solo digo lo que se veía en el video. La señora Romero nunca había entendido el concepto de hablar en voz baja. 2 vecinos de enfrente miraron. Guardé mi teléfono. Tengo que irme. Las dejé en la acera. Esa noche, Daniel esperó en la entrada de nuestra calle. La nieve caía a través de la luz amarilla de la farola. Tenía los ojos hinchados, ya fuera por llorar o por discutir con su madre. ¿Por qué se lo has contado? Pensaba que seguíamos juntos. Podrías habérselo dicho en privado. No tenías que humillarme delante de la señora Romero. Casi me reí. Tú te preocupaste por la humillación cuando intentaste interferir con mi matrícula. Se quedó en silencio. La nieve se acumulaba en los hombros de su abrigo. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Luego dijo, sí que quise coger sobre ese día. Mis dedos se apretaron dentro de mis mangas. Había esperado la confesión. Oírla todavía hacía que algo viejo doliera dentro de mí. Pensé que lo llevaría a casa y lo guardaría a salvo para ti, continuó, al menos al principio. ¿Al principio? Apartó la mirada. No lo sé. No lo había decidido. Ahí estaba. No la confesión completa de mi primera vida, pero suficiente. Tragó saliva con dificultad. Cuando te imaginaba en la Autónoma, rodeada de gente que lo tiene todo, no podía respirar. No paraba de pensar que mirarías este lugar y te avergonzarías. Avergonzada de mí. Así que querías el control del sobre. Quería tiempo. Mi tiempo no era tuyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentaba arruinarte la vida. En mi primera vida había dicho lo mismo. No había tenido la intención de arruinarme. Solo había tenido la intención de retenerme. La diferencia le importaba a él. No le importaba a los años que yo había perdido. Se acercó. ¿Puedes entenderme por una vez? Tenía miedo. Retrocedí. No. Las lágrimas rodaron por su cara. Antes tenías más compasión que esto. Por eso, pensaste que podías cogerlo. Se quedó quieto. Saqué una hoja doblada de mi bolso. Había impreso una lista simple. El video de la entrega. La alerta de inicio de sesión no autorizado. El correo de admisiones de la Autónoma. Capturas de pantalla de mensajes repetidos después de que le pidiera espacio. Estos son los registros que tengo, dije. Si accedes a alguna cuenta, contactas con mi universidad haciéndote pasar por mí. Apareces en mi residencia o continúas después de que te diga que pares. Presentaré una denuncia formal. Se quedó mirando el papel como si le hubiera entregado una orden judicial. ¿De verdad has preparado esto? Sí. ¿No vas a dejar nada entre nosotros? Puse la hoja en su mano. Ya he tenido suficientes cosas dejadas para mí por ti. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Pasé a su lado. No me siguió. El resto de la universidad pasó más rápido de lo que esperaba. Mi primer año me enseñó cuánto no sabía. Mi segundo me enseñó que no saber no era vergonzoso. Cuando tenía dificultades en clase, iba a tutorías. Cuando el dinero escaseaba, me reunía con la oficina de ayudas en lugar de entrar en pánico en silencio. Cuando mi horario de trabajo en el campus se volvía demasiado pesado durante los exámenes, le pedía a mi supervisor que redujera mis turnos. Cuando un compañero se atribuyó el mérito de parte de mi contribución en una investigación, documenté mi trabajo y hablé con el profesor.
Ninguna de esas cosas me salió natural al principio. Había pasado demasiados años creyendo que el camino más seguro era ser complaciente. Pero cada pequeño acto de alzar la voz hizo que el siguiente fuera más fácil. Mi beca fue renovada. Me uní a un proyecto de investigación de la facultad. Gané un concurso departamental en mi tercer año. Ese premio me llevó a unas prácticas de verano en una consultora mediana en la misma ciudad. Aprendí a usar el transporte público sin mirar el mapa cada 3 minutos. Aprendí qué supermercado rebajaba la fruta y la verdura después de las 8. Aprendí a cocinar 3 comidas decentes en una cocina de residencia y a diferenciar entre la soledad y la paz. Mamá vino de visita durante la primavera de mi segundo año. Era la primera vez que veía el campus. Se quedó bajo el arco de piedra de la Puntos, entrada principal, y miró hacia arriba durante tanto tiempo que tuve que tocarle el codo. Mamá, ¿aquí es donde vives? Más o menos. Miró las bibliotecas, el césped, los estudiantes cruzando entre edificios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me alegro de que vinieras. Sabía a qué se refería. No me alegro de que entraras en una universidad de prestigio. Me alegro de que vinieras. Me alegro de que te fueras. Cuando se abrió la puerta, la abracé allí mismo, en la acera. Durante los 2 primeros años, los mensajes de Daniel llegaban a través de números nuevos cada vez que bloqueaba uno antiguo. Nunca eran amenazantes. Eso casi los hacía más difíciles de explicar a la gente que lo había conocido como el chico dulce de al lado. Feliz cumpleaños. No hace falta que respondas. Vi nieve en las noticias. Espero que estés abrigada. Tu madre dijo que te va bien. Me alegro. Sé que me odias. Aún así, espero que seas feliz. Bloqueé cada número. Finalmente, los mensajes cesaron. Amigos en común lo mencionaban a veces. Se había matriculado en una universidad populista en nuestra región. Cambió de carrera 2 veces. Dejó de ir a algunas reuniones del barrio porque la gente había empezado a susurrar sobre la cuenta de admisiones. Nunca pedí más detalles. Su vida ya no era mi responsabilidad. Y su infelicidad no era prueba de que yo hubiera hecho algo cruel. Esa lección me costó más aprenderla que cualquier clase en la autónoma. La graduación llegó en una mañana brillante de mayo. Estaba de pie con una toga negra fuera del salón de actos, mientras Elena me ajustaba el birrete. Irene estaba haciendo fotos y quejándose de que todos los ángulos la hacían parecer baja. Es que eres baja, dijo Elena. Eso no es de gran ayuda. Me reí tanto que casi se me cae la carpeta que tenía en la mano. Elena se dio cuenta. ¿Es eso lo que creo que es? Abrí el portadocumentos rígido. Dentro estaba mi sobre de aceptación original. La cubierta roja solo se había descolorido ligeramente. ¿Has traído eso a la graduación? Quería una foto con él. Irene sonrió. Extremadamente sentimental para alguien que finge no serlo. Caminamos hacia el letrero de piedra de la universidad. Coloqué la carpeta de aceptación en la base y me puse a su lado con mi toga de graduación. Elena levantó mi teléfono. Vale, no parpadees. Detrás de ella, el nombre de la autónoma estaba tallado en piedra clara. La luz del sol golpeaba las letras con tanta fuerza que casi brillaban. Mi teléfono vibró en la mano de Elena. Te ha llegado un mensaje. Ignóralo. Hizo varias fotos y luego me devolvió el teléfono. El mensaje era de un antiguo compañero de clase. Ceremonia ha terminado. No respondí. 1 minuto después, la misma persona envió otro texto. Lo siento, probablemente no debería ser el mensajero. Ha tenido unos años difíciles. La gente dice que todavía ve ese video tuyo recibiendo el sobre de aceptación. Borré la conversación. El video todavía existía. Después de la graduación, lo copié a un disco duro externo junto con mis registros universitarios. El nombre del archivo era simple: entrega de aceptación. Una tarde, en mi nuevo apartamento,
Lo abrí por primera vez en años. La imagen temblaba ligeramente porque mi mano de 17 años había estado temblando. El mensajero estaba bajo el arce, diciendo mi nombre. Daniel salía antes que yo. Sonreía, extendía la mano. Entonces la puerta principal se abría. Yo entraba en plano con mi teléfono ya grabando. La luz del sol brillaba en el sobre impermeable. El mensajero pedía mi DNI. Yo firmaba, y mi propia voz más joven se oía claramente por el altavoz. Estoy firmando yo misma. Vi solo unos segundos más antes de cerrar el portátil. Mi diploma estaba sobre la mesa junto a la misma carpeta roja de aceptación. Fuera de la ventana, la gente se reía en la acera. Un nuevo trabajo empezaba en 2 semanas. Tenía un contrato de alquiler a mi nombre. Los pagos del préstamo estudiantil estaban planificados en mi presupuesto. Mamá ya había llamado 3 veces para preguntar si tenía suficientes paños de cocina. Mi vida no era perfecta. Era mía. El teléfono se iluminó una última vez. Número desconocido. Si no hubiera intentado coger él sobre ese día, seríamos diferentes ahora. Leí la pregunta una vez. Luego bloqueé el número. Volví a meter la carpeta de aceptación dentro de su funda protectora y la coloqué en la parte superior de mi caja de mudanza. Durante años, Daniel había creído que mi partida era la tragedia. Nunca entendió que la tragedia habría sido quedarme, porque alguien que decía amarme estaba demasiado asustado, como para dejarme ser más grande que la vida que él había imaginado para nosotros. La primera vez, robó un trozo de papel y con él un camino que nunca supe que se me había permitido tomar. La segunda vez, su mano nunca alcanzó el sobre. Esa pequeña diferencia lo cambió todo. No porque un documento construyera mágicamente mi futuro, sino porque finalmente entendí lo que significaba ese momento. Mi educación era mía, mis decisiones eran mías. Mi miedo era mío para superarlo. Incluso mis errores me pertenecían. El amor podía estar al lado de esas cosas, podía apoyarlas, nunca podía poseerlas. Cerré la cremallera de la maleta. El sobre de aceptación descansaba encima. Exactamente donde yo había elegido ponerlo.